Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a Edición Central desde Caracas, Venezuela, sede principal de Telesur. Les saludamos Luis Francisco Blandón y Evelyn Guarenas, listos para comentar las informaciones más destacadas de esta jornada. Hoy es martes 5 de mayo del 2026. Buenas noches, Luis, y feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Evelyn, a todo el equipo, gracias. Y vamos de inmediato con lo más destacado a través de titulares. Comenzamos. Comenzamos. Durante el 15º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el país avanza en el derecho de garantizar el hábitat con recursos soberanos liberados y la simplificación de trámites. Al rememorar los 164 años de la batalla de Puebla, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratifica la soberanía de su país ante sectores que buscan una intervención extranjera. Irán afirma que ha logrado avances en las negociaciones en curso en Pakistán y advierte a Estados Unidos tener cautela con actores malintencionados. Más adelante abordamos la caída de la aprobación del presidente de Argentina, Javier Milei, que efectivamente ha tenido su nivel más bajo registrado desde el comienzo de su mandato. ¿Qué dicen los medios? Más adelante vemos en Enclave Mediática. Y nuestro compañero Luis Fernando Villasmil ya está listo con el adelanto de la información deportiva. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a los chicos a esta hora acá en Edición Central para comenzar a hablar del acontecer deportivo. Como titular principal tenemos que este martes regresó la fase semifinal de la Liga de Campeones de Europa, donde el Arsenal se posicionó como el primer finalista tras dominar el partido de vuelta. Pero los detalles de esta y otras informaciones más adelante. Gracias, Luis, y hoy en nuestra sección de cultura les estaremos contando que cuando faltan pocas semanas para el inicio del Mundial de Fútbol 2026, un coleccionista mexicano creó un archivo de más de 50 años de recuerdos de este evento. Interesante información en cultura más adelante. Vamos también con el adelanto de la noticia. Nuestra compañera Elena Rodríguez desde Quito, Ecuador. Elena, adelante. Hola, qué gusto saludarte. Así es, las decisiones económicas del gobierno de Daniel Noboa ya se sienten en las calles de Quito. Los transportistas paralizaron parcialmente sus actividades en hora pico, presionados por el impacto de la eliminación del subsidio a los combustibles. ¿Qué hay detrás de toda esta historia? Se lo contamos más adelante. Gracias a Elena Rodríguez. Comenzamos. En el marco del 15º aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el país avanza en garantizar el derecho al hábitat con recursos soberanos liberados y a la simplificación de trámites. Durante un acto de entrega de más de 400 nuevos hogares a familias venezolanas en 9 estados del país, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció un plan nacional para la recuperación de fachadas, ascensores y una reforma a la ley de arrendamientos para ampliar la oferta de alquiler. Esta entrega de viviendas ratifica el compromiso del Ejecutivo Nacional con la segunda transformación, proyectando a la Gran Misión Vivienda Venezuela no solamente como una infraestructura, sino como un territorio de encuentro y reconciliación nacional donde se promueve la conciencia democrática y el derecho al desarrollo integral de la familia venezolana. Así que, Darío, nos alegra mucho, te felicitamos que estás recibiendo hoy tu título de propiedad. Quiero destacar esto y quiero también anunciar que a través del Sistema Patria estamos creando el registro de los beneficiados y beneficiadas de la Gran Misión Vivienda Venezuela para que podamos actualizar. Yo he llamado a simplificar todos los trámites burocráticos, administrativos del Estado venezolano. Vamos a organizar los expedientes y que todos los beneficiados tengan su título de propiedad. Así que felicitaciones, Darío,
Y nosotros seguimos aquí en nuestro andar, entregando hoy 428 viviendas para la felicidad de nuestro pueblo, a 15 años de la creación de esta hermosa misión que lleva felicidad a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los abuelos, a las abuelas de nuestra patria. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un plan para culminar la construcción de viviendas en todo el país, utilizando fondos venezolanos liberados recientemente. Yo he dado la instrucción al ministro Márquez que se fuera por toda Venezuela a ver qué unidades de vivienda, qué casas, qué apartamentos están pendientes para culminar, para que tomemos recursos del dinero que estamos desbloqueando en el Fondo Monetario Internacional para culminar esas viviendas y podamos entregar a nuestro pueblo este año más soluciones, más felicidad y la esperanza para quien recibe, para la familia que recibe una vivienda. Así que ese es el camino. Por un lado, construcción, Iris, y por otro lado también yo lo anuncié, una reforma a las leyes inmobiliarias para que todas esas viviendas que se estiman en 500.000 viviendas que están congeladas puedan salir al mercado de arrendamiento y pueda darse una relación sana entre el arrendador, el arrendatario que necesita la vivienda y nosotros como Estado garantizando que esa relación fluya y se dé de manera que permita el arrendamiento para las jóvenes familias, para los jóvenes que se recién casan y quieren formar una familia, puedan tener una vivienda. Y bueno, este es el camino que nosotros estamos construyendo por la esperanza, por el futuro, pero superando las dificultades que nos ha causado el bloqueo, que nos han causado las sanciones. Ahora veamos los logros de la Gran Misión Vivienda Venezuela a 15 años de su fundación. La Gran Misión Vivienda Venezuela se consolida como una política de Estado para la protección social, al alcanzar un nuevo hito de 5.260.000 viviendas entregadas a familias en todo el país desde su creación. A través de este programa se ha hecho la entrega de hogares que se complementa con la seguridad jurídica, y las autoridades han otorgado más de 1.300.000 títulos de propiedad, que acreditan a las familias como dueñas legítimas de sus inmuebles. Este programa, creado en 2011 por el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, nació para dar respuesta a la emergencia habitacional provocada por las intensas lluvias del 2010. 15 años después, el proyecto continuó su expansión bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro y mantiene su lucha bajo la dirección de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El gobierno venezolano califica este logro como una proeza, al haberse desarrollado en medio de las dificultades económicas y las sanciones impuestas contra el país. Y esta misión prioriza a familias afectadas por desastres naturales, a la clase obrera y a la juventud. Con este avance, el Ejecutivo Nacional mantiene su proyección de construir y entregar un total de 7 millones de viviendas dignas para el año 2030. Como parte de los objetivos de desarrollo social del país. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de reforma parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Durante el debate, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, reafirmó que el Poder Legislativo avanza con seriedad en el proceso de transformación del sistema de justicia. Destacó que estas acciones son parte de una reformulación estructural en el país. La iniciativa prevé la ampliación de los magistrados al Poder Judicial a un número de 32, aumentando a 5 el número de integrantes por cada sala, excepto la Sala Constitucional, que tendrá 7 integrantes. Durante su intervención, el jefe del Legislativo instó a avanzar en la revisión de otras leyes relativas al Poder Judicial con miras a hacer frente al retardo procesal. En efecto, en el plan legislativo aprobado por la Asamblea Nacional hay 2 leyes que están pendientes para la discusión este año relacionadas con el sistema de justicia. Una es la Ley de Inspectoría General de Tribunales y otra es la Ley de la Escuela de la Magistratura. Yo propongo que la Comisión de Política Interior se ponga de inmediato a los efectos de dar de manera perentoria la discusión en sala plenaria de ambas leyes. La ley de amnistía nos permitió avanzar, más allá de lo que se diga, más allá de quienes quieren insistir
en un proceso de división de la sociedad venezolana. Nosotros insistimos, y yo les agradezco a ustedes, diputadas y diputados, en que pocas leyes han sido tan intensivas y expeditas en su aplicación como la ley de amnistía que aprobó esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Además de que vamos en serio en ese proceso de reformulación y de transformación del sistema de justicia en Venezuela, la presidenta encargada ya ha venido avanzando en la conformación de comisiones y en la formulación de acciones para ese proceso. La facción opositora venezolana, el partido Vamos Venezuela, celebró la reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia que aumenta el número de magistrados en el país. Nosotros desde la fracción Vamos Venezuela celebramos esta reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que viene a ampliar el número de magistrados a 32, y tenemos profunda fe y esperanza, y esta decisión creo que renueva la esperanza en el país, en que verdaderamente se está dando un cambio y una transformación en el Estado de Derecho y en el sistema de justicia. Aspiramos que este comité de postulaciones judiciales que se está creando, en el cual se han incorporado diversos sectores de la sociedad civil que vemos representados, bueno, desde todos los ámbitos, pueda dar un resultado y pueda mostrarle al país caras visibles, caras reconocidas, personas con trayectoria y con méritos para poder ocupar esos cargos y que conozcan el problema de fondo en el sistema de justicia. En Venezuela, las comunas y circuitos comunales continúan consolidando proyectos de desarrollo urbano y socioproductivos a pesar del bloqueo económico que enfrenta la nación. Desde Caracas, nuestra compañera Michelle Ramírez nos cuenta los detalles. Esta es la comuna Sarria Rebelde, ubicada en la parroquia El Recreo, al norte de Caracas. Cuenta con una población de más de 10.000 habitantes y 3.000 familias. Aquí también han sufrido los efectos de las sanciones económicas que han limitado la inversión del Estado en proyectos comunales, provocando el deterioro de servicios públicos y paralización de obras. Sin embargo, con carácter resiliente, esta comuna ha consolidado diversos proyectos, como la creación de una casa para la formación y entretenimiento de los adultos mayores. Es muy importante porque nunca hay como que límite para aprender ni para participar en actividades culturales, como lo hacen ellos, pues, pero no solamente que vienen a divertirse, sino que también trabajan, como ustedes lo vieron ahorita, que también estudian y exponen y hacen sus actividades. En unidad y junto al Estado venezolano han consolidado obras de sustitución de techos, embellecimiento de fachadas, canchas e implementación de gas directo, garantizando el bienestar social y superando el bloqueo. Hemos seguido adelante, más que todo ahorita con estos proyectos que han beneficiado, bueno, a casi la mayoría de toda Sarria. 60% de un 100% haber sido beneficiada gracias a nuestros proyectos, sustitución de techo. Ahorita nos están colocando gas directo, esa es una alegría, las fachadas, todas las fachadas recuperadas, gracias a Dios, y gracias a nuestro gobierno que siempre está pendiente del más pobre de aquí, de nuestro país, Venezuela. Desde sus calles, ellos manifiestan su respaldo al gobierno nacional, mientras continúan rechazando las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales que azotan al país. Por eso hemos resistido y vamos a resistir, y vamos hacia adelante. Vamos seguros con nuestra presidenta encargada, Daisy Rodríguez, que es una mujer como yo, templada del pueblo. Daisy, vas para adelante que tienes mi confianza. Segundo, la veo y la admiro. De verdad, de todo corazón, que Dios me la bendiga y que siga con nosotros. En el año 2025, el Estado venezolano destinó 148 millones de dólares para la consolidación de más de 14.000 proyectos impulsados por el pueblo organizado durante las consultas populares, proyectándose una cifra mayor para el 2026, un logro considerable frente al escenario económico que enfrenta la nación. En la Cámara de Jesús Romero, Michelle Ramírez, desde Caracas, Venezuela, para Telesur. Guyana pidió a los jueces de la Corte Internacional de Justicia que exigieran a Venezuela borrar los mapas y las leyes que dieron nacimiento al Estado número 24, la Guayana Esequiba. Desde La Haya, las reacciones de rechazo no se hicieron esperar. Vamos con la historia de nuestra compañera enviada especial, Madeline García.
Este es el centro de La Haya, ciudad que forma parte de los Países Bajos y que tienen que ver con la Guayana Esequiba. Mucho. De eso saben los diputados de ese estado, el número 24 de Venezuela, Pompeyo y Jorge. Ellos forman parte de la delegación de Venezuela que defiende el Esequibo en las audiencias orales que están en pleno desarrollo en la Corte Internacional de Justicia. Archive building, right, my friend? Okay. Van hacia la Biblioteca Nacional. En sus manos, el mapa de Venezuela. Holanda es el origen colonial de la historia de despojo de la Guayana Esequiba. A ver si nos permiten ampliar un poco más la información que tenemos respecto a lo que Holanda le vendió a Inglaterra en el año 1814. Y esa fecha, 1814, es el punto de partida colonial británico. Asentamientos que Guyana ha estado utilizando como pruebas. Esas tierras vendidas por Holanda al Reino Unido eran apenas 3 pequeñas colonias que hoy son Guyana. La historia de despojo de la Guayana Esequiba comenzó en 1835, cuando Reino Unido contrató a Robert Schomburgk para marcar líneas fronterizas y fue expandiéndose despojando a Venezuela de su territorio. Llegaron al centro, apuran el paso. Hay mucha historia que revisar. Quieren escudriñar más en los libros. Pero la historia es una sola. Venezuela ha demostrado los títulos y mapas que la Guayana Esequiba es suya y fue víctima del despojo de un imperio que está al otro lado del mundo. El Reino Unido entra en la historia del Esequibo en virtud de que le compró a Holanda 37.000 kilómetros cuadrados, que es lo que corresponde a los establecimientos de Demerara, Berbice y Esequibo, pero los tres al este del río Esequibo. De manera tal que lo que tiene Guyana hoy en día, para ellos decir que tienen 212.000 kilómetros cuadrados, es porque le están sumando los 159.500 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, que Inglaterra le robó, ocupó, invadió de Venezuela. ¿Qué es la Guayana Esequiba? Que es lo que corresponde a lo que nosotros lo identificamos como la Guayana Esequiba. La verdad de Venezuela es que el territorio es absolutamente nuestro, de que tenemos cartografía, tenemos pruebas fehacientes de ello. Guyana no tiene ninguna prueba, se basa simplemente en paradojas, en historias, en mitos que se han creado sobre la presencia que hizo Schomburgk y ellos. Y nosotros no, nosotros tenemos pruebas desde mucho antes de la Capitanía General de 1777. Y esas pruebas las borraron de un plumazo con el laudo arbitral de París de 1899, que pretenden revivir en la Corte Internacional de Justicia, cuando ya era caso cerrado una vez que firmaron el Acuerdo de Ginebra de 1966. Se atrevieron incluso a pedirle, en su intervención en la audiencia oral a los jueces, que obligara a Venezuela a desaparecer los actuales mapas que resultaron de la consulta popular de diciembre del 2023. La Corte debería ordenar que Venezuela se retire y destruya los mapas oficiales que pretenden que Guayana Esequiba figure como parte de Venezuela. También obliga a eliminar las leyes que dieron paso al Estado de la Guayana Esequiba, que tiene representación parlamentaria. Repudiamos enormemente esa actitud y precisamente mañana le daremos una clase de diplomacia y una clase de justicia ante un tribunal de esa magnitud. Posición ignorante que desconoce lo que son las leyes y lo que es la soberanía de Venezuela. Este miércoles Venezuela defenderá sus derechos sobre la Guayana Esequiba, una historia que no se puede borrar. Madeline García, Telesur, La Haya. En Colombia, a tempranas horas del día, líderes de las comunidades originarias llegaron a una conclusión de 7 puntos importantes para atacar los problemas de seguridad y de accionar de grupos violentos en la región. Nuestro compañero Hernán Tobar nos cuenta los detalles. Gracias, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma informativa. Nosotros seguimos muy atentos al desarrollo de esta cobertura especial que hemos venido llevando a cabo en el departamento de El Cauca, un departamento que en los últimos días pues, ha estado azotado por la presencia de los grupos armados y la violencia de esos contra la sociedad civil,
comunidades indígenas, afros, pues que han sido víctimas de las mismas. El día de hoy, en la zona rural del municipio de Popayán, aquí en el departamento del Cauca, se hizo un llamado colectivo para que las autoridades indígenas, que son en parte las mayores afectadas por el conflicto, pues se reunieran y sacaran algunas conclusiones, algunas estrategias para contrarrestar esa violencia en sus territorios, pero para que nos hable de las conclusiones de este encuentro, nos encontramos con uno de los consejeros. Consejero, gracias por aceptar la invitación a Telesur. ¿Me dice su nombre, por favor? José Francisco Zambrano, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Consejero, ¿cuáles fueron esas conclusiones claves a las que llegaron ustedes hoy después de este encuentro de autoridades indígenas, pues, que reunió a la gran mayoría de las que se asentan aquí en el departamento del Cauca? En junta directiva convocada por la Consejería Mayor del CRIC, nos hemos reunido las 138 autoridades aquí en esta finca perteneciente al Consejo Regional para analizar la situación de derechos humanos difícil que viene atravesando nuestro departamento, y en ese orden tomamos puntos de partida como la declaración de la emergencia humanitaria. Como hace unos años atrás la declaración de la emergencia fue hecha por las autoridades, hoy reafirmamos una vez más la emergencia humanitaria en el departamento del Cauca, y nos recogemos con nuestras autoridades también a un análisis ya hacia adentro de nuestros territorios, donde vamos a poder ya dinamizar las estrategias, los 7 puntos que se plantearon hoy en la Junta Directiva. 7 puntos que están allí, están reorganizándose ya y saldrán el día de mañana ya en la agenda que vamos a llevar en cada uno de nuestros territorios. El compromiso de nuestros quihuetengas, el compromiso de nuestras autoridades de que vamos a hacer el control territorial hacia adentro, hacia nuestros territorios, porque no permitimos que la desarmonía se siga dando y que la intranquilidad pues afecte la pervivencia y la permanencia de nuestros comuneros y comuneras en los territorios. Consejero, ¿cuáles son esos puntos claves, los puntos más esenciales a los cuales llegaron hoy en esas conclusiones, los puntos más, digamos, los efectivos que van a implementar ustedes desde sus territorios? Un punto es clave para nosotros en la pervivencia de nuestros pueblos, es la articulación de nuestra guardia indígena, que es la seguridad, y con ellos arrancamos un proceso dinámico de sensibilización en cada uno de nuestros territorios, y tomaremos unos puntos de control territorial para poder hacer ese control que sea hacia adentro, hacia nuestros territorios, para mitigar un poco la situación de desarmonía que se viene dando. Punto número 1, el tema de articulación con la Guardia y con los diferentes territorios, porque esto debe ser un tejido del cuidado del territorio, del cuidado de la vida en las 10 zonas del Consejo Regional. Gracias, consejero. Bueno, el Consejo Regional Indígena del Cauca se declara en emergencia humanitaria permanente ante la oleada de violencia que se viene desarrollando en este departamento, el departamento del Cauca. Las comunidades indígenas son las más afectadas por la presencia de los grupos armados y han tomado aquí su determinación. Ustedes lo han escuchado. Por su parte, el gobierno nacional ha incrementado el pie de fuerza en esta región, y nosotros, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de toda esta información que se genera aquí en el departamento del Cauca, en esta situación de emergencia humanitaria que se viene presentando. Sigan ustedes con más de Telesur. Gracias a Hernán Tobar desde Colombia. Seguimos en este país. El gobierno advierte que redes sociales buscan destruir a los gobiernos progresistas. El presidente colombiano Gustavo Petro ha afirmado que los sectores de extrema derecha han financiado una operación comunicacional para afectar su administración y al gobierno mexicano. Así reforzó su postura crítica frente a lo que ha descrito como redes internacionales que combinan financiamiento ilícito y estrategias mediáticas para intervenir en la política regional. El pronunciamiento del mandatario se produce tras la difusión de audios atribuidos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en los que se describe la creación de estructuras de comunicación orientadas a influir en la opinión pública en América Latina.
Quito amaneció en caos por la paralización parcial de transporte que dejó a miles sin medios para movilizarse. Pero ¿cuál es el trasfondo de este conflicto? Nuestra compañera Elena Rodríguez nos tiene todos los detalles en el siguiente informe. Adelante, Elena. Hola, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, como lo informaban, Quito amaneció sin buses. Los transportistas decidieron paralizar sus actividades en plena hora pico. La reducción de su operación se da como medida de presión ante el impacto del alza del diésel. Detrás de la jornada irregular aparece el trasfondo. El gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio, ofreció compensaciones temporales y ahora que ya no hay más compensaciones, deja en manos de los municipios la decisión sobre un eventual incremento del pasaje. Les hemos preparado un informe. Quito amaneció en caos. La paralización del transporte anunciada la víspera se sintió con fuerza en las calles. Miles de usuarios quedaron sin transporte para llegar a sus trabajos y centros de estudio, obligados a improvisar rutas y alternativas ante la ausencia de buses en distintos puntos de la ciudad. Estamos mal porque tenemos que salir a trabajar, tenemos obligaciones. La decisión fue tomada por los transportistas de Pichincha, racionalizar el servicio en las horas de mayor demanda, lo que en la práctica se tradujo en que las unidades comenzaron a operar recién a partir de las 8 de la mañana. Estamos parando los vehículos por lo que queremos que se ponga el diésel a la normalidad que era antes o que nos hacen el pasaje. Aunque con la medida intentan presionar al municipio de Quito, el propio gremio reconoce que el conflicto se abrió cuando el Ejecutivo decidió no extender las compensaciones ofrecidas por la eliminación del subsidio al diésel. Pensábamos que el gobierno nacional iba a prolongar los 4 meses adicionales que se planteaban como tentativa a la compensación monetaria por el subsidio del diésel. Lastimosamente, el 29 de abril tuvimos las declaraciones públicas del gobierno nacional en donde indicó que ya no avanzaba más el tema de las compensaciones monetarias. Es decir, el gobierno eliminó el subsidio, ofreció compensaciones temporales de entre $400 y $1.800 y cuando decidió retirarlas, trasladó a los GAT, gobiernos autónomos descentralizados, mediante una cuestionada ley, la presión por un eventual incremento del pasaje. Pasarle la factura a los GATS cuando los GATS en este momento no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, al ser imposibilitados, porque hay un ajuste, hay un ahorro ahí fiscal, ese ahorro fiscal lo transfieren a los GATS no lo van a poder cumplir y se va a trasladar directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Sectores sociales cuestionan que la reacción del gremio ha sido funcional al gobierno. Racionalizando el servicio. Guardaron silencio cuando se eliminó el subsidio que afectó a los más pobres, no respaldaron un paro nacional y hoy, sin compensaciones, presionan sin representar una demanda colectiva. Los sectores sociales se han distanciado del sector del transporte justamente porque el transporte no está respondiendo a las necesidades del ciudadano en general. En las calles hay malestar, pero también una lectura clara de responsabilidades. Los ciudadanos consultados no respaldan la medida de los transportistas y señalan directamente al Ejecutivo. El gobierno es el que tiene la culpa. No hace nada, ahorita nos lavamos las manos y echando la culpa a todos los locales. Este gobierno no sirve, no hace nada. Y nos tiene fregados. Mire, tenemos que ir a trabajar, mire la cola de gente. La eliminación del subsidio a los combustibles aplicada en septiembre de 2025 en el marco de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional hoy vuelve a pasar factura. El costo de esa decisión comienza a trasladarse otra vez a los sectores más vulnerables. Es importante agregar que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció sanciones para las operadoras que no prestaron servicio este martes. Indicó que hace apenas 15 días se había sostenido un diálogo positivo con el sector, pero lamentó que la medida adoptada rompe los posibles acuerdos. Por ello, dispuso que se descuente hasta el último minuto no trabajado en función de los contratos vigentes que obligan a garantizar la operación. Hasta aquí el informe. Muchas gracias a nuestra compañera Elena Rodríguez desde Ecuador. Momento de hacer una pausa. Así es, al regreso le comentamos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha resaltado la soberanía de su país frente a pretensiones extranjeras en el marco de los 164 años de la Batalla de Puebla. Ya regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Edición Central. En Perú, la campaña electoral se torna cada vez más violenta. Colectivos sociales y especialistas denuncian discursos racistas y discriminatorios de la extrema derecha contra los pueblos indígenas y las zonas urbanas más pobres del país. Nuestro compañero Ramiro Angulo nos tiene todos los detalles. La campaña electoral en Perú reproduce nuevamente el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas y los peruanos más pobres de las zonas rurales. Así lo manifiestan los entrevistados de Telesur. En el Perú está condenada la discriminación, el artículo 323 del Código Penal así lo hace, ¿no? Y lamentablemente, a pesar de ello y a pesar de las campañas que se han hecho desde el Estado y de sociedad civil, seguimos teniendo no solo candidatos, sino tal vez lo que es peor, ¿no? Personas, votantes o comunicadores que siguen con manifestaciones discriminatorias y de odio. Estos ataques, vertidos en las redes sociales y medios de comunicación, lo han sufrido candidatos de Juntos por el Perú, como Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia, y José Castillo, hermano de Pedro Castillo y virtual senador. Cuando un indígena o una mujer campesina piensa diferente a ellos, está mal. Somos ignorantes, no sabemos pensar, no sabemos decidir. Pero ¿qué hay de esta gente que tiene estudios, pero que solo ha utilizado su carrera como herramienta de lucro, de destrucción, de corrupción, ir contra los pueblos, ¿no? Uno de los promotores de estos discursos racistas y violentos es Rafael López Aliaga, ex candidato de la extrema derecha, que no solo ha lanzado ataques verbales contra los votantes del sur, sino que también ha amenazado a las autoridades electorales. Yo me pregunto si habría sido el presidente Castillo quien induce a matar a un candidato de oposición, ya estaría procesado y encarcelado tal vez por ese tema. Pero esta vez no, se trata de Rafael López Aliaga y representa a la clase política dominante, por decirlo así, y pues él no ha recibido ni una sola amonestación de las entidades que corresponden ejercer este tipo de defensa por los pueblos originarios, por la extrema violencia que él ha impartido en estas elecciones. Recordemos que él mandó o llamó a la muerte de 2 candidatos el 2021. Los especialistas recuerdan que el racismo es un delito penado por la ley y un problema estructural desatendido por las autoridades del Estado. El racista no es demócrata. Es al contrario, es un autoritario, dictador y excluyente. Parte de construir la democracia entonces es reconocernos como seres libres, respetarnos en nuestras diferencias, pero reconocernos que podemos coexistir en una patria, como decía Arguedas, donde quepan todas las sangres. Entonces esa es una gigantesca tarea que corresponde al Estado, pero corresponde también a la sociedad civil, corresponde a los colegios, corresponde a las instituciones, a los sindicatos, a los trabajadores, a las comunidades. En medio de la escalada de discursos racistas, los entrevistados y especialistas esperan sanciones ejemplares contra los responsables, pero también medidas de sensibilización desde el sector educación. Vamos ahora a Bolivia. Transportistas en ese país anunciaron que acudirán a un diálogo con el Ejecutivo en relación a sus demandas por la calidad del combustible, mientras persiste el paro de 24 horas impuesto por ese sector. Al respecto, representantes de la Confederación de Choferes de Bolivia detallaron que las 11 federaciones nacionales acudirán este miércoles a las conversaciones del Palacio Presidencial, que serán encabezadas por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y otras autoridades. Además, detallaron que de no obtener respuestas favorables en la reunión de mañana, el sector puede escalar sus acciones con un paro de 48 horas y posteriormente implementar medidas de presión progresivas. Los transportistas bolivianos entraron en paro argumentando que la distribución de la gasolina de mala calidad por parte del gobierno de Rodrigo Paz ha dañado sus vehículos y las compensaciones siguen siendo insuficientes.
Bien, ahora veamos las principales demandas del sector transportista de Bolivia. Así es, el gremio exige mejoras en la calidad del combustible, ya que la gasolina actual afecta el rendimiento y la vida útil de los automóviles. Piden que el gobierno nacional garantice el suministro constante de por las largas filas en las estaciones de servicio. También reclaman compensaciones económicas por los daños mecánicos causados por el hidrocarburo de baja calidad. Por otra parte, los transportistas demandan que la Administradora Boliviana de Carreteras realice trabajos adecuados de mantenimiento, asegura la efectividad también de los sistemas de cobro de peajes para optimizar de esa manera la inversión a la infraestructura vial. Insisten en una reunión con el presidente del país, Rodrigo Paz, para formalizar soluciones y rechazan actas previas firmadas con ministros. Y este martes en la capital cubana se presentaron nuevas leyes de extranjería que, entre otras medidas, permiten la doble nacionalidad y se incorporan nuevas categorías de residencia en el país. Nuestra compañera Evelyn Leiva nos tiene los detalles. Nuevas normativas fueron aprobadas en Cuba referentes a la migración, extranjería y ciudadanía tras un amplio consenso popular que involucró a 37 organismos. Se introduce la residencia efectiva migratoria por más de 180 días en la isla o por arraigo familiar, laboral o patrimonial. Además, se elimina el límite de 24 meses de permanencia en el exterior para cubanos y se detiene la condición de migrado. Los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, en correspondencia con el artículo 58 de la Constitución de la República de Cuba, tienen derecho al uso, disfrute y libre disposición de los bienes de su propiedad, de conformidad con lo establecido en la ley. De igual manera, se reconoce la posibilidad de tener otra ciudadanía sin perder la cubana. Se crean las categorías de residente provisional y humanitario y se amplían las causales para residencia permanente por vínculos familiares, calificación profesional y capacidad de inversión. Y las que por su vinculación con las funciones de los órganos del Estado, organismos, lo avalan, dispongan de un importante patrimonio en el exterior o una institución bancaria cubana, los extranjeros o familias extranjeras con clasificación laboral, solvencia económica, contar con un patrimonio. O sea, hay un grupo de aspectos que son mucho más amplios que estar casados o tener hijos. Para el pueblo cubano, las nuevas leyes son positivas, principalmente por la posibilidad de conservar las propiedades aunque no vivan en Cuba y las oportunidades de negocios para residentes en el exterior. Me parece súper bien que poder tener otra ciudadanía y no perder la ciudadanía legítima, ¿ves? La legítima, no perderla y tener otra ciudadanía, poder invertir. Yo lo veo muy bien porque así no puede perder su casa, mantienen su vivienda aquí, pueden ir y viajar y visitar a todos los familiares que tienen aquí en Cuba, ¿entiendes? Y no pueden, por lo menos no pierden nada. No obstante, las políticas estadounidenses imponen a las oportunidades de negocios, ya sea con extranjeros residentes o cubanos en el exterior, otros desafíos. Siempre hay que tener en cuenta que el bloqueo es el principal obstáculo no solo para los cubanos que están dentro de Cuba, sino también para los cubanos que están fuera de Cuba, por el impacto que tiene para sus familiares y por toda la dificultad que genera a la hora de realizar transacciones financieras y todos esos procesos de operación de comercio, todas esas operaciones financieras como las que requieren procesos inversionistas, como las que esa nueva normativa establece, van a ser dificultados por el bloqueo también. Es decir que ahí en ese sentido se demuestra la voluntad del país de normalizar en esos vínculos y esos flujos, pero al mismo tiempo se vuelve un desafío que esperamos que se pueda vencer una vez más. Las nuevas regulaciones definen el tratamiento a las víctimas de trata y tráfico y regula la renuncia, pérdida, privación de la ciudadanía y establece el derecho de impugnar decisiones migratorias. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Bien, vamos ahora a México. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, resaltó la defensa de la soberanía de su nación y en el marco de los 164 años de la Batalla de Puebla. Vamos con nuestro compañero corresponsal en el país, Daniel Rosas. Daniel, adelante. Luis, Evelyn, gracias. Les mando un abrazo desde México. Efectivamente, en este contexto, en la conmemoración de esta batalla que recuerda una de las victorias del ejército mexicano acompañado de sacapuaxtlas de indígenas mexicanos en contra del intervencionismo extranjero, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó el llamado a defender la soberanía nacional. Les cuento por qué después de que escuchemos lo que dijo, el llamado que hizo el día de hoy la presidenta mexicana.
Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México. Mexicanas y mexicanos, recordemos siempre, como nos enseñó Vicente Guerrero, que la patria es primero. Y es que les platico que justamente unas horas antes, Estados Unidos emitió su Estrategia Nacional de Control de Drogas, un documento en el que pues, se enuncia en varias ocasiones a México en cuanto a que debe haber una mayor coordinación, dice el documento, pues en cuanto al control, precisamente el tráfico, control del tráfico ilícito de drogas, e inclusive amenaza a México, el gobierno estadounidense, con imponer sanciones si no ve a su criterio pues resultados tangibles en cuanto a esta situación. Por esta situación es que hoy, además de este llamado que hizo la presidenta Sheinbaum Pardo, pues también mandó un mensaje al país vecino, recordándole que puede haber una coordinación, pues como se ha venido dando hasta ahorita, sin subordinación y con resultados. Escuchamos a la presidenta Sheinbaum Pardo. A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos, recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln, el reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación. Pero también a cualquier gobierno extranjero somos claros y contundentes. La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional. Las y los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dieron los liberales, los chinacos, los juaristas, los acapuastlas que resistieron la invasión en 1862. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla están equivocados, sentenció la mandataria mexicana. Esto toda vez de que, además de lo que les he comentado en cuanto al documento, recientemente se supo de la presencia de agentes de la CIA en territorio estadounidense, en territorio mexicano, perdónenme, como parte de operaciones en el territorio nacional, algo que está expresamente prohibido por la ley, además de que pues se ha estado hablando o haciendo acusaciones por parte del Poder Judicial estadounidense en contra de funcionarios en activo del gobierno mexicano, particularmente el gobernador de la entidad conocida como Sinaloa. Así que, pues ante todo este escenario es que hoy refrenda la presidenta Sheinbaum Pardo el llamado a la defensa de la soberanía nacional. Luis Evelyn, es la información que les tengo el día de hoy. Muchas gracias a Daniel Rosas desde México. Seguimos en el país azteca. En la Ciudad de México se realiza un congreso internacional en contra del imperialismo y el fascismo con delegados de 16 países del continente americano. El objetivo de esta reunión es renovar la unidad de los pueblos ante las agresiones, amenazas e intervencionismo de Estados Unidos, donde su injerencia amenaza su soberanía, la democracia y los derechos humanos. Antonio Aranda nos amplía la información. Adelante. Con una ceremonia de conmemoración por el 164 aniversario de la batalla del 5 de mayo en Puebla, en la que se recuerda la defensa de la soberanía de México ante el ejército invasor europeo francés, iniciaron las actividades del primer encuentro internacional del Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano. Alerta que camina, la vida de Bolívar por América Latina. Con la presencia de representantes de movimientos sociales, políticos, organizaciones sindicales de 16 países de América Latina, este encuentro busca sentar las bases de un frente antiimperialista y antifascista continental. El imperio es una fiera herida que está buscando violentamente apoderarse de los recursos de otros países, en primer lugar de América. Ya no ves ninguna ley y todo descaradamente Donald Trump. Entonces, lo que le espera a los pueblos o a la gente que se quiera cortar de brazos es el esclavismo moderno. La unidad de los pueblos de América Latina requiere una renovación ante la embestida del imperialismo estadounidense que avanza en la falsa bandera del combate al narcotráfico para expoliar los recursos de otras naciones. La unidad, la integración, la cooperación entre los pueblos de América Latina y el Caribe para que se respete nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestra cultura.
hoy que estamos siendo agredidos por producto de la política, de la geopolítica y la geoeconomía de los Estados Unidos. Más que intervenir en el narcotráfico es extractivista. Quieren apoderarse de nuestros recursos. Y no solo es el petróleo de Venezuela, son nuestros minerales, es nuestra agua, es nuestra madera, son nuestras tierras. Y ante las amenazas constantes de Donald Trump de intervenir en Cuba y otros países, es necesario mantenerse firmes en la defensa de los territorios y la libertad. Cuba es un bastión de combate y de resistencia. Pero en Cuba hay 9 millones de cubanos que están dispuestos a defender su territorio, porque en Cuba tenemos la clase de los vietnamitas, que es la guerra de todo el pueblo, donde cada cubano, cada mujer cubana, cada adolescente cubano sabe cuál es su puesto de combate. Estos encuentros nos fortalecen y nos ayudan a impulsar campañas importantes para distintas situaciones que se vivan en América Latina. Por ejemplo, Cuba, que está amenazado. Agrupados bajo la consigna de Hugo Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria, durante el encuentro se envió un mensaje de solidaridad con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la diputada Cilia Flores, actualmente secuestrados por Estados Unidos. Desde aquí decimos libertad para Nicolás Maduro, libertad también para Cilia Flores, su esposa. El primer encuentro internacional del Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano concluirá sus trabajos el próximo 7 de mayo en la Ciudad de México, buscando plantar la semilla de un movimiento que se extienda por Euroasia y África también. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, publicó desde su cuenta en X lo siguiente. Hace unas horas el secretario de Estado afirmó que no existe un bloqueo petrolero a Cuba, ha optado sencillamente por mentir, contradice al presidente y a la vocera de la Casa Blanca. La realidad es inocultable. El 29 de enero de 2026, su presidente firmó una orden ejecutiva que amenaza a todos los países con imponer aranceles en caso de que exporten combustibles a Cuba. En 4 meses, solo un barco de combustibles ha llegado a Cuba. Se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación. La nueva orden ejecutiva del 1 de mayo establece sanciones secundarias en el área de la energía. El secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su presidente. Irán confirma avances en las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán, pero advierte a la administración de Trump sobre el riesgo de verse arrastrado al caos por actores malintencionados. El canciller iraní Abbas Araghchi aseguró que las conversaciones progresan gracias a los esfuerzos de Pakistán. Sin embargo, alertó que Estados Unidos debe tener cuidado, haciendo alusión al régimen de Israel, e instó a los Emiratos Árabes Unidos a ser prudentes. En ese contexto, la nación persa sostiene que no hay una solución militar y que intentos como el Proyecto Libertad son provocaciones que llevan al caos. Estos acontecimientos se producen en un momento de continua incertidumbre sobre el curso de las negociaciones entre Washington y Teherán, tras un intercambio de mensajes entre ambas partes y mediado por Pakistán, sin que se haya anunciado públicamente ningún avance significativo. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró la amenaza a Irán con ataques de mayor capacidad si barcos comerciales son agredidos en el estrecho de Hormuz. Washington y Teherán mantienen un enfrentamiento por el control de este paso estratégico en Asia Occidental, por el cual transita una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Mientras, autoridades iraníes advierten que la seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos, cuya presencia ha agravado la situación en la región. Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
pasamos a Palestina. En Cisjordania se reportaron más de 1.600 ataques de Israel contra zonas civiles y estructuras durante el mes de abril. Las violaciones de las fuerzas sionistas reflejan las políticas de expansión colonial que implementa Tel Aviv a través de la destrucción de estructuras, la confiscación de propiedades y asesinatos, además de las agresiones. Solo en el mes de abril se denunciaron cientos de ataques por parte de tropas y colonos israelíes en las gobernaciones de Nablus, Ramallah y Belén. Las autoridades palestinas alertan que estas acciones no son hechos aislados y representan agresiones organizadas que buscan el desplazamiento de los palestinos. Un tribunal israelí prorrogó hasta el próximo domingo la detención de los 2 activistas que viajaban a bordo de una flotilla humanitaria con destino a la Franja de Gaza. Según los representantes legales de los activistas, el tribunal accedió a la petición de la Fiscalía de prorrogar la detención luego que estos comparecieran este martes, 6 días después de su secuestro. En los últimos días, Brasil y España han reiterado su exigencia a Israel para que liberen de manera inmediata a sus connacionales retenidos bajo una serie de supuestas acusaciones por terrorismo y colaborar con el enemigo. El resto de los activistas a bordo de la flotilla fueron trasladados a la isla de Greta tras un acuerdo entre Grecia e Israel. El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tamen Al-Ghetan, exigió la liberación inmediata de los activistas Saif Abu Keshek y Tiago de Ávila tras ser recluidos por Israel. El portavoz indicó: Israel debe liberar de inmediato y sin condiciones a Saif Abu Keshek y Tiago de Ávila, miembros de la flotilla Global Sumud, detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel, donde permanecen recluidos sin cargos formales. Demostrar solidaridad e intentar brindar ayuda humanitaria a la población palestina de Gaza que la necesita con urgencia no constituye un delito. En este mismo tema les comentamos que falleció Regina de Ávila, la madre del activista brasileño Tiago Ávila, mientras él continúa detenido ilegalmente en una prisión de Israel sin poder despedirse. La noticia fue confirmada por la Unión de la Policía Civil del Distrito Federal de Brasil. Tiago Ávila fue detenido por fuerzas israelíes el pasado 29 de abril en aguas internacionales cerca de Grecia. Formaba parte, como decíamos ya anteriormente, de la flotilla que intentaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El fallecimiento de su madre añade una dolorosa urgencia a los reclamos por su liberación. Organizaciones de derechos humanos insisten en que su detención viola el derecho internacional y exigen al gobierno de Israel su inmediata repatriación a Brasil. Bajo el título El Líbano resistente, soberano y libre, representantes de fuerzas y partidos políticos libaneses organizaron en Beirut un encuentro nacional que sienta las bases de un emergente mover popular patriótico que se apega a la resistencia y se opone a cualquier tipo de negociaciones directas con la entidad de ocupación israelí. Veamos. Sí a la resistencia, sí a la unidad nacional y no a cualquier tipo de acercamiento con el enemigo israelí, formaron los principales lemas de este encuentro que reunió a representantes de todos los componentes de la sociedad libanesa en una clara posición de rechazo a todos los planes sionistas estadounidenses de sembrar la sedición interna en el Líbano.
Este encuentro manifiesta un rotundo rechazo a todas las estrategias de negociaciones directas con el enemigo israelí adoptadas por el Estado libanés, teniendo en consideración que este tipo de negociaciones no hace sino debilitar al Líbano y lejos de beneficiar al país, le quita al Líbano una competencia esencial de su fuerza, materializado en la resistencia. Este es un encuentro nacional que defiende las constantes nacionales que unen a todos los libaneses, ratificando que estas constantes deben ser la base de la fuerza de todos los libaneses, independientemente de sus tendencias políticas, y por ello, cuando partimos a defender los intereses nacionales, no existe ningún problema en organizar encuentros como este y otros, porque en primer lugar, esta cita aboga por preservar los principios y las constantes nacionales, y en segundo lugar, trabaja por una verdadera soberanía libanesa, mediante la reconfiguración del Estado sobre bases y principios que le permitan tomar decisiones patrióticas independientes sin estar sometido a los dictámenes externos. La retirada de las tropas israelíes de los territorios libaneses ocupados, el cese inmediato de las agresiones, la liberación de los prisioneros libaneses, el retorno de los desplazados y la puesta en marcha de un proceso de reconstrucción de las zonas destruidas son las principales demandas que los reunidos aseguraron se logran mediante la lucha armada y no a través de las negociaciones directas con el enemigo. Esta reunión demuestra que un gran porcentaje del pueblo, que en definitiva forman parte de estos partidos y estas fuerzas, rechazan cualquier discurso que considera que la resistencia se ha derrotado en el Líbano. Y por consiguiente, no hace falta que exista y rechazan cualquier forma de negociaciones directas con el enemigo. Y estas son constantes y principios nacionales inalienables. Esta cita concluyó con la elaboración de una hoja de ruta basada principalmente en impulsar el diálogo interno y la unidad nacional, apoyar al Ejército Nacional para enfrentar las amenazas externas y no para perseguir a los combatientes de la resistencia, tratar el tema de las armas de Hezbollah internamente sin ningún tipo de injerencia extranjera y beneficiarse de las iniciativas árabes internacionales encaminadas a detener la incesante agresión israelí contra el Líbano. Hisham Wannous, Telesur, Beirut, el Líbano. Bien, con esto vamos a una breve pausa y al volver vamos a hablar en clave mediática de Argentina porque la caída de aprobación popular del presidente de ese país, Javier Milei, registra su nivel más bajo registrado desde el comienzo de su mandato. Pero ¿qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué dicen las principales noticias en ese país? Vamos a ver titulares más adelante en Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Vamos en Enclave Mediática a posicionarnos en Argentina. La desaprobación del presidente Javier Milei alcanzó un 63% en mayo de este año, considerado el nivel más alto registrado desde el comienzo de su mandato. Vamos a ver datos. De acuerdo con la encuesta de Atlas Intel, existe un deterioro en la percepción ciudadana sobre la gestión de Javier Milei. La aprobación del jefe de Estado tan solo llegó a 35,5%, con una tendencia a la baja que apuntó desde julio de 2025. La encuesta detalla la preocupación de los ciudadanos en cuanto al desempleo, con 38,5%, los altos precios y la inflación, 35,9%, y la situación económica general, con un 32,6%. A esto se suma que el 51% consideró que existe un alto riesgo de fraudes y de corrupción en el país. En este contexto, el jefe de gabinete y ex vocero presidencial Manuel Adorni se encuentra en el ojo del huracán, luego de que se conociera que habría abonado $245.000 en efectivo por obras en una vivienda que no se encontraba en su declaración patrimonial, hasta que la justicia argentina inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, sumando viajes familiares en Punta del Este, ubicado en Uruguay y Aruba, reforzando las sospechas sobre una inconsistencia sobre su elevado nivel de gastos y su capacidad de ahorro declarada. Este hecho surge tras una declaración ante la Fiscalía del contratista Matías Tabar, quien confirmó haber recibido ese dinero en efectivo,
y sin recibos para refaccionar la vivienda de Indiocuá, situada en el partido de Exaltación de la Cruz, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Según la información compartida, la casa habría sido comprada en 2024 por unos $120.000 a través de un préstamo no bancario, otorgado por 2 mujeres policías. Cabe resaltar que la propiedad no había sido incluida en su declaración hasta mediados de abril. A su vez, la Fiscalía está reconstruyendo las operaciones cambiarias que podría haber hecho el funcionario. Una de ellas fue librarse de un oficio al Banco Central para que indique cualquier compra o venta de moneda extranjera realizada por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La administración de Milei se encuentra rodeado de descontento por los precios y las irregularidades que suscitan, las cuales desencadenan el deterioro de un gobierno que se refugia en el silencio de la justicia, perdiendo cualquier rastro de credibilidad. Vamos ahora a los titulares. Iniciamos con el portal El País de España, que comenta: Adorni, la sombra incómoda de los sobresueldos. Este medio resalta que Manuel Adorni ha acumulado hasta el momento y en menos de 2 años de gestión compras y deudas de vencimiento corto que superan los $800.000 con un salario que ronda los $5.000 mensuales. Y con esos números las preguntas surgen solas. ¿Cómo honrará esos compromisos? El medio cuestiona y afirma que si estas preguntas no encuentran respuestas claras y documentadas, amenazan con salpicar al resto del gobierno que, según declamaba Milei, venía a restaurar la moral en la gestión pública. Y en ese escenario, Adorni dejaría de ser el problema para convertirse apenas en un síntoma de todo ese problema. Seguimos con France 24, que titula Pagos en efectivo, propiedades costosas y viajes al exterior. ABC de la investigación al jefe de gabinete de Milei. Este portal indica que Adorni negó haber cometido irregularidades y asegura que va a demostrar su situación patrimonial ante la justicia, expresando que no cometió delito alguno y va a demostrarlo precisamente ante la Corte. El expediente se encuentra en una etapa inicial, hay denuncias, testimonios y cobertura mediática al instante, pero no hay imputaciones firmes ni resoluciones judiciales. Sin embargo, el caso ya tiene impacto político porque pone en cuestión a un funcionario clave dentro de un gobierno que ha construido parte de su discurso en la crítica a la corrupción, lo que amplifica la relevancia de este episodio. Y finalizamos con el medio digital Prensa Latina de Cuba, que comparte la siguiente información. Jefe de gabinete argentino cada vez más complicado, y resaltando Prensa Latina las denuncias por enriquecimiento ilícito que ocurren a menos de cumplirse un año del gobierno de Javier Milei y a unos meses de destaparse el escándalo por la estafa multimillonaria de la criptomoneda Libra, que agobia al presidente, a su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, y al propio Adorni. Hasta ahora Milei y Karina han defendido a capa y espada a su jefe de gabinete e incluso exigen a todo el Consejo Ministerial que asistieran al Congreso la pasada semana cuando Adorni presentó su primer informe sobre la gestión de gobierno. Así las cosas en Argentina, muy atentos a través de titulares. Finalizamos en clave mediática, pero no se retire, más adelante información deportiva de la mano de nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. Ya regresamos. Bienvenidos a nuestro segmento deportivo, damas y caballeros. Y tras 20 años de espera, el Arsenal de Mikel Arteta ha logrado clasificarse para la gran final de la Champions League 2026 tras derrotar al Atlético de Madrid con un marcador de 1-0 en el partido de vuelta celebrado en el Emirates Stadium. Así que el conjunto londinense, que hizo valer el empate obteniendo en la ida en el Metropolitano, selló su victoria gracias a un gol determinante de Bukayo Saka al borde del descanso, aprovechando un rechace tras una brillante jugada colectiva iniciada por Víctor Gyökeres. El encuentro se caracterizó por la enorme solidez defensiva de los Gunners, quienes supieron neutralizar las embestidas del equipo del Cholo Simeone y demostraron una madurez táctica excepcional al mantener el control del juego bajo presión. A pesar de los intentos del Atlético en los minutos finales, el Arsenal aseguró su regreso a una final europea por primera vez desde el año 2006,
consolidándose como un equipo capaz para luchar por su primer título en la máxima competición continental el próximo 30 de mayo, que va a celebrarse en Budapest. Por su parte, este miércoles se juega la vuelta de la otra llave de semifinales entre Bayern Múnich y PSG en el estadio Allianz Arena, partido destinado para las 15 horas, hora de Venezuela. El conjunto parisino llega dominando el marcador global por un solo gol tras el partido récord en Alemania que terminó 5-4. Y en la Premier League canadiense se produjo este martes el primer gol validado por la norma experimental Wegner, la cual modifica el fuera de juego a favor del atacante. Veamos. El gol se produjo en el minuto 37 del partido entre el Pacific Football Club y el York United, cuando Alejandro Díaz definió tras recibir un pase en profundidad. El árbitro lo validó de inmediato, aplicando la norma que solo inhabilita al delantero si todo su cuerpo supera al defensor, eliminando los fuera de juego milimétricos. El hecho ocurrió en el estadio Starlight de Bridge, Columbia, y significó el primer registro oficial de la experimentación en la Canadian Premier League, con implicaciones directas para la táctica defensiva y el futuro del fuera de juego. Por su parte, el alemán Edin Terzic será el nuevo entrenador del Athletic Club para la próxima temporada de la Liga. Así que el conjunto español hizo oficial el anuncio este martes a través de sus redes sociales, donde confirmó que el técnico firmará contrato hasta 2028. Terzic asumirá el cargo en sustitución de Ernesto Valverde, iniciando así una nueva etapa en el banquillo del equipo vasco. El entrenador cuenta con una amplia experiencia al frente del Borussia Dortmund, club con el que conquistó la Copa de Alemania en el año 2021, peleó por el título de la Bundesliga en 2024 y ese mismo año alcanzó la final de la Champions. La presentación oficial del técnico alemán se llevará a cabo una vez que concluya la actual temporada. Y en la Vuelta a España femenina, la pedalista francesa Cédric Quebral se impuso con autoridad en la tercera etapa. Así que este martes, en la jornada disputada entre Padrón y Coruña, sobre 121.2 kilómetros, la francesa supo imponerse luego de un ataque en solitario en los últimos kilómetros. La ciclista del Team EF Education lanzó su ofensiva a 2.2 kilómetros de la meta y logró abrir una pequeña pero decisiva ventaja que supo defender hasta la línea de llegada, marcando un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 17 segundos. Kerbal superó por 4 segundos a la belga Lotte Kopecky y a la canadiense Sarah Van Damme, segunda y tercera respectivamente. En la clasificación general, Franziska Koch mantiene el maillot rojo con una ventaja mínima de 2 segundos sobre Kopecky. La cuarta etapa de la vuelta se correrá este mismo miércoles entre Monforte de Lemos y Antas de Ula, con un recorrido de 115.6 kilómetros. Y en más del ciclismo, el reciente ganador de la O Gran Camino, Adam Yates, comandará el pelotón del UAE Team Emirates en la edición 109 del Giro de Italia. Con la ausencia de Tadej Pogačar, Isaac del Toro y Joao Almeida, el británico Adam Yates tendrá la responsabilidad de luchar por la general con su equipo, el UAE Team, que ya ha cosechado grandes éxitos en los últimos años en el certamen italiano. El equipo emirati ha subido al podio en cada una de las 3 últimas ediciones, con la victoria de Tadej Pogačar en 2024, seguida del tercer puesto de Joao Almeida en 2023 y el segundo lugar de Isaac del Toro la temporada pasada. El ciclista de 33 años ha ganado una etapa tanto en el Tour de Francia 2023 como en la Vuelta a España 2024 y solo le falta el Giro de Italia para completar la colección. Y al día de hoy el baloncesto latinoamericano y mundial está de luto. El legendario pivot puertorriqueño José Piculín Ortiz falleció este mismo día 5 de mayo de 2026 a los 62 años de edad.
Piculín fue mucho más que un jugador. Defendió la camiseta nacional durante más de 2 décadas y participó en 4 Juegos Olímpicos, 1988, 1992, 1996 y 2004, convirtiéndose en referente absoluto de su selección. Su legado trascendió fronteras tras ser seleccionado en el draft de 1987 por los Utah Jazz. Abrió el camino para el talento boricua en la NBA. En Europa brilló en ligas de alto nivel con equipos como el Real Madrid, el Barcelona y clubes de Grecia, consolidando una carrera internacional de élite. Ortiz fue miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional, un reconocimiento a una trayectoria marcada por liderazgo, talento y momentos inolvidables. Por su parte, la Liga Mayor de Béisbol Profesional anunció que el jugador Miguel Aparicio fue elegido como el jugador más valioso de la tercera semana de esta temporada 2026. Así que el reconocimiento destaca el rendimiento del pelotero durante el periodo evaluado de la última semana, en el que se convirtió en una pieza clave para su equipo, contribuyendo de manera determinante en los resultados obtenidos. Con esta distinción, Miguel Aparicio suma un nuevo logro individual en la presente campaña de la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela, que continúa desarrollándose con alto nivel competitivo entre sus 8 equipos. Y en más del béisbol venezolano, los Leones del Caracas no pierden tiempo y ya empiezan a blindar su roster de cara a lo que será la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La gerencia melenuda anunció la renovación del infielder Gabriel Noriega, una pieza clave dentro del engranaje de este equipo, y que con esta decisión Caracas por lo menos ya asegura experiencia, solidez defensiva y conocimiento del juego dentro del cuadro interior, aspectos bastante fundamentales para afrontar una campaña larga y bastante exigente. Lejos de ser un movimiento aislado, la renovación de Noriega forma parte de un plan estructurado para fortalecer las bases de este equipo desde manera temprana, apostando por jugadores que ya conocen la presión y la identidad de la franquicia melenuda. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro segmento deportivo. Vamos a pasar ahora con el segmento cultural. Bien, comenzamos la sección cultural en edición central. A pocas semanas de comenzar el Mundial de Fútbol 2026, les comentamos que un coleccionista mexicano creó un archivo de más de 50 años de recuerdo de este evento. Veamos más. Con un sello de identidad cultural, el colector azteca de artículos conmemorativos de la Copa Mundial de la FIFA, Javier López, se ha dedicado durante muchos años a resguardar cientos de piezas relacionadas con una de las fiestas deportivas más emblemáticas, la Copa Mundial de la FIFA, con elementos principalmente de los 2 mundiales anteriores en su país natal, en 1970 y 1986. López cuenta que comenzó esta iniciativa hace más de medio siglo, cuando solo tenía 5 años y México fue sede del torneo por primera vez. Entre álbumes, banderas, llaveros, tapas de refresco y pegantinas, este amante de las colecciones acumula alrededor de 700 recuerdos mundiales. La nominación del Campeonato Mundial en México, aunque se ha compartido con 2 países más, es una gran satisfacción. Caray, me trajo recuerdos de 1986, en donde sí tuve la oportunidad de ver varios partidos de fútbol, e incluso ver la final, disfrutar esa final, ver la mano de Dios en directo, el gol de Negrete en el Estadio Azteca. Fueron verdaderamente grandes momentos, y tratarlos de recordar prácticamente 40 años después todavía es más espectacular, es maravilloso. Y desde la ciudad de Holguín, en Cuba, nuestro compañero Jordanis Rodríguez nos trae detalles de cómo avanzan las actividades de la 33ª edición de las Romerías de Mayo, una cita cultural que se celebra en esta ciudad hasta el próximo 8 de mayo bajo el lema de resistencia cultural.
Un gusto saludarles desde el oriente de Cuba. Les cuento que las romerías de mayo avanzan como una expresión viva de cultura y resistencia en una edición que más allá del arte dialoga con el complejo escenario que atraviesa Cuba hoy. Desde su inauguración, el festival ha desplegado una intensa agenda que confirma su carácter multidisciplinario e internacional. Les cuento que el tradicional desfile inaugural volvió a llenar las calles de la ciudad, esta vez adaptado a las condiciones energéticas del país con el uso de triciclos eléctricos, símbolo de creatividad frente a la escasez. En plazas, parques y salas culturales, la trova, el rock, la música electrónica, la danza y las artes visuales han tomado los espacios públicos como ha sido tradicionalmente en romerías, reafirmando el carácter inclusivo de este evento. A ello se suma el Congreso Memoria Nuestra, eje teórico del festival, pues columna vertebral de las romerías donde jóvenes investigadores y creadores reflexionan sobre identidad, soberanía y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. La participación internacional, esta vez con una delegación procedente de México, ha reforzado el espíritu de diálogo global que distingue a las romerías convertidas desde hace más de 3 décadas en una plataforma de intercambio cultural y pensamiento crítico. Pero esta vez la cita también está atravesada por un mensaje político y humanista. Desde su apertura, el llamado a la paz y a la defensa de la soberanía ha marcado el pulso de este evento en un contexto de presiones externas y dificultades económicas que impactan mucho en la vida cotidiana del cubano. Así cada concierto, cada exposición, cada debate se convierte en una afirmación. La cultura como derecho, como refugio y como herramienta justamente de resistencia. Y ese mismo espíritu de romería pues acaba de concluir, te cuento que acaba de concluir uno de sus momentos más simbólicos, me refiero a la fiesta de los abrazos, un espacio que convocó justamente a artistas, a jóvenes y pueblo en general a alzar sus voces por la paz, la unidad y contra el bloqueo que afecta hoy a Cuba en medio de un escenario internacional convulso y de crecientes desigualdades. Desde Holguín, desde el oriente, el mensaje vuelve a ser claro. Frente a las dificultades, el arte une, resiste y abraza. Y justamente Telesur, conectando las luchas y la cultura de los pueblos. Así, desde el oriente de Cuba, devuelvo la señal, agradecido por este contacto desde Cuba en romerías hasta el 8 de este mes. Gracias a ustedes, así devuelvo la señal a nuestros estudios centrales en Caracas. Muchas gracias, Jordanis Rodríguez, por el reporte. Nos vamos ahora a Argentina. El presidente Javier Milei decidió que así como en la salud y en la ciencia, la cultura no debe tener ningún tipo de apoyo o financiamiento. Grupos de artistas en distintos lugares del país decidieron juntarse para resistir y mantener vivos los distintos aspectos del arte. La Sala Lúcida, un pequeño lugar en Buenos Aires, es uno de ellos. Veamos. El gobierno de Javier Milei ha avanzado sobre la destrucción de la cultura en todas sus formas, entre ellas la reducción de casi a cero del Instituto Nacional del Cine. Quitarle el financiamiento que por ley les corresponde dejó al cine argentino en una oscuridad silenciosa casi absoluta. Solo algunos grupos luchan por sobrevivir con esfuerzos propios. Este es el ejemplo de Ana Fraile, fundadora de la Sala Lúcida. Frente al desfinanciamiento del fomento y la destrucción de todos los lazos sociales, o al menos el intento de destrucción de lazos sociales del gobierno actual, la necesidad de tener una sala donde se junte gente, se toque, digamos, esté pegada, viendo una película y reflexionando después, sea casi que un reparatorio frente a las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en este momento desde el punto de vista de la cultura. Para que el proyecto exista y resista, fue necesario juntar voluntades, como las de María Laura Ruggiero y Silvina Hermosa. Voluntades, ideas y dineros de ahorros. ¿Qué tal si con los ahorros que tenemos de las productoras hacemos un fondo donde podamos mantener un mínimo de este cine y por sobre eso cobrar entradas comerciales, porque cobramos una entrada de cine comercial, hacer actividades de música y otras artes, que también lo hacemos, y tener un espacio donde podamos vender café, algo para tomar, algo para comer, etc. Allí se proyectan documentales y películas varias, y es donde los nuevos creadores encuentran refugio. Es difícil proyectarlo, o sea, no suelen darle lugar a los
cortos nuevos o cortos estudiantiles no les suelen dar un lugar para poder proyectarse. Salvo que sean en festivales, pero bueno, para quedar en un festival tenés que tener una buena producción. Tomás Agustín Díaz, joven director de Operación Claridad, encontró en Ana y en la sala un espacio para su primer documental sobre los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Pero sentíamos que teníamos un peso en la sociedad, o que éramos algo en la sociedad, que teníamos algo para decir. Nos callaron la boca, cagaron la patada. El país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Les mandamos el corto, les gustó y los pudimos proyectar en las jornadas de proyección de cortos. Ante el desarme cultural que lleva a cabo el gobierno de Milei, buscar la forma de sobrevivir es la única opción, porque es eso o desaparecer. Creo que en el momento en el que estamos viviendo de mucho desmembramiento, de pudrición social, poder agruparse y proyectar y producir lo que sea, sienta como un mojón de resistencia. Y la idea es tener un horizonte hacia dónde ir, no esperando, sino tratando de construir un futuro mejor para el cine argentino. Antes de que se quede el monopolio con toda la monopolización de la exhibición, creo que hay que darles la batalla y al menos en un lugar chiquito mostrar que uno puede decidir lo que ve y cuándo lo ve y cómo lo ve. Desde Buenos Aires para Telesur, Fabián Restivo. Y para cerrar la sección cultural les tenemos una invitación, preste atención, para encuentros que buscan descolonizar la ciencia en Caracas, Venezuela. Entretejiendo desde el Centro de Estudio de Transformación es del IBIC. Será el espacio en donde estarán reflexionando y debatiendo sobre la necesaria descolonización de la práctica científica y los retos que plantean los nuevos tiempos para la comprensión y transformación de la realidad. Las ponencias serán lideradas por José Romero Lozaco, con la ciencia en tiempos de posverdad, Jimena González Brocken con Descolonizando el sistema de evaluación científico hegemónico, criterios, prácticas y horizontes, e Isamar Ochoa con Descolonizar la producción de conocimiento y la comprensión de la realidad, y Guillermo Barreto con la ciencia moderna como fetiche en el debate internacional sobre el problema ambiental. Recuerde, la cita será este miércoles en el auditorio JJ Castillo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología en Caracas desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Bien, de esta manera finalizamos la sección de Cultura en Edición Central y también la emisión por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde visitar nuestro sitio en internet www.telesurtv.net. Tengan todos una feliz noche.